Hola Rosa. Hola Pedro. Hola mi gente. Hoy en Un Poco de Todo hablamos de huracanes. Y por supuesto que de muchas otras cosas interesantes. Así es que sube el volumen porque Un Poco de Todo acaba de comenzar. Y hola gente, hoy es miércoles 27 de septiembre de 2023 y este es el episodio número 82 de Un Poco de Todo. ¡Oh, perro! Ahora sí. Gracias por escucharnos y por vernos. Nos puedes conseguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como Un Poco de Todo PR. También en TikTok y por supuesto en YouTube. Un Poco de Todo Podcast. Y sabes que nos puedes escribir, mira, por nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico es unpocodetopodcast@gmail.com. Y si quieres te puedes dar la vuelta por nuestra página web. www.unpocodetopr.com. Muy bien, y mira, vamos a arrancar. Yo quiero agradecerles porque el episodio anterior fue puro estuvo gozo. bien chulo. Estuvo de lo más visto. Los reels tuvieron mucho éxito. La gente nos escribió. Por fin nos escriben. Nos escriben. Siempre les estamos diciendo: escríbanos, háganlo público. Pues claro. Mira, llegó el momento. Sí, yo pienso que la gente, todo el mundo se puede identificar con lo que hablamos. Sí, es como que todo el mundo conoce. Ay, iba a decir. No, todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce a Dios Daniel. Bueno, pero se pueden relacionar con el asunto. Y fue bien divertido, nos gozamos un montón. No, definitivo. Y se burlaron de mi risa y todo eso. ¿Cómo fue que escribió? ¿Quién fue que escribió? La risa de Rosa lo era todo. Maite, mi amiguita, Maite. Mira, que queremos nosotros oficialmente, y Rosa no sabe que yo voy a decir esto no está planificado. Queremos ofrecer unas disculpas públicas. ¿Sabes lo que voy a decir? No le hagas caso. No le hagas caso a Pedro. No, esto es para vacilar un rato. Queremos ofrecerle unas disculpas públicas a nuestro querido fan Alexander. Yo todo este rato pensando otra cosa. Yo estoy aquí como... Alex. No. Queremos ofrecer unas disculpas públicas a nuestro fanático Alexander Bueno. Porque él nos llamó la atención. El mismo día que el podcast salió. Nos regañó. Él nos regañó y nos dijo. Ya nos regañó varias veces. Sí, no, pero esta vez fue con mucha seriedad. Categóricamente. ¿Cómo es posible que ustedes hablaran de apellidos raros, distintos, no sé qué, y no mencionaran mi apellido? Bueno. Gente, Alexander Bueno. Así es que oficialmente te pedimos disculpas y que quede, mira, registrado en nuestro podcast que tu apellido está en esa lista de los apellidos raros. Pedro te acaba de pedir disculpas en el podcast. Eso ¿Qué te vale. puedo decir? Claro, por supuesto. Importante vale. para futuro, muy bien. Para el futuro de nuestra relación. Ese episodio estuvo súper cool. Fíjate, yo pensaba que no iba a estar como tan bueno, pero nos quedó chévere. Sí, es que lo que te digo, la gente se puede relacionar con lo que estábamos hablando. Tuvo mucha acogida. Sí. Tuvo mucha acogida. Y fue bien divertido. La verdad es que nosotros gozamos un montón. Saludos a Reisa Mari. Reisa Mari nos escribió que este era su favorito hasta ahora. Eso, Reisa Mari. Favorito hasta ahora. Así que saludos, Reisa. Gracias por escucharnos. Y bueno, hoy les dijimos que vamos a estar hablando sobre los huracanes. Nosotros estamos en la temporada de huracanes en Puerto Rico. La temporada de huracanes en Puerto Rico comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Así que nosotros estamos en la temporada y estamos en septiembre, que es el mes más activo en Puerto Rico. Nosotros no venimos a dar una clase aquí de huracanes ni de toda la cosa. Sin embargo, encontramos unos datos bien interesantes que queremos compartir con ustedes. Sí, y que para nosotros, los que vivimos en el Caribe, siempre es como... Los huracanes son partes, son 5 meses. La verdad es que junio y julio son, ¿verdad?, prácticamente inactivos para... Son 6 meses.
6 meses, wow, 6 meses completos. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Correcto. Wow. 1 de junio, 30 de noviembre. No lo había cachado. Teníamos que hacer este podcast para que yo me diera cuenta que son 6 meses. Literal, medio año. Wow, nosotros estamos en la mitad del año sufriendo un calvario. Porque déjenme decirles que yo sufro. Sí, un montón. Cada vez que avisan un huracán, yo estoy mirando ahí la NOAA y el revolú, porque es que yo me pongo como bien nerviosa. Ay, no, yo no veo a Adam Monzón en las noticias. Yo no veo los live de Adam Monzón. Porque pone a uno más nervioso. Me ponen bien nerviosa. ¿Cuántos de ustedes se ponen nerviosos con Adam Monzón? ¿O se sienten tranquilos? Cuéntenos. Tan pronto ella empieza, el código de galleta. No, ella avisa, me voy live a tal hora. Y ya tú estás y ya yo estoy... esto empezó. Es real, empezó la temporada. Sí, ella nos avisa, ella es bien buena. Nos mantiene informado. Bueno, usted se informa con usted desee, pero lo importante es que se informe por medios, ¿verdad? Ay, sí, también. Serios. Eso es importantísimo. Sí, vamos a arrancar a dar unos datos bien interesantes de este asunto de los huracanes, y uno de los datos que me llaman, ¿verdad?, muchísimo la atención tiene que ver con los nombres de los huracanes. Sí. Fíjate que nosotros conocemos o sabemos los nombres de los huracanes y son nombres que se nos quedan en la mente bien presentes, pero ¿cómo es que se escogen los nombres? La Sociedad Astronómica es Jean-Louis, se me olvidó el nombre, Jean-Louis es el que sabe. Organización Meteorológica de algo. Es un comité, ellos se unen en un comité de meteorólogos y astrónomos, y ¿verdad? Porque todo esto tiene que ver. Y ellos se reúnen anualmente y deciden cuáles son los nombres de la Organización Meteorológica Mundial. Gracias, Jean-Louis. Jean-Louis es nuestro teleprompter hoy. Pues la organización forma un comité de personas que saben, no como nosotros que no sabemos nada de huracanes y estamos aprendiendo. Mentira. Sí. Nosotros sabemos un montón de huracanes y nosotros vivimos la mitad del año en temporada de huracanes. Gracias. Ellos se reúnen anualmente y entonces deciden los nombres de los huracanes con el alfabeto. Así que empiezan, tan pronto se declara tormenta tropical, porque mientras es onda tropical, pues es como que... no sé qué, el LZW500, toda la cosa. Como las estrellas que no tienen nombre, es como el 97.600, qué sé yo. Sí. Pues así vienen las ondas tropicales y entonces una vez se convierte en tormenta tropical, se le asigna un nombre de acuerdo al alfabeto. Yo pienso que tiene... Digo, de pronto para mí no tiene ninguna lógica. Yo me imagino que es para que no se repitan. No sé cuál es la lógica que ellos tienen. Pero después la A pues puede ser Ana, por ponerlo. Y entonces B, Beryl, que Beryl también fue un huracán que hubo por ahí. Y por ahí sigue, ¿verdad? Delta también. Hubo años bastante activos en los que tuvieron que utilizar el alfabeto griego para nombrar, ¿verdad? Otros huracanes que ya habían llegado a la Z y ya habían utilizado todas las letras. Y es como que, ¿qué? Así que integraron también el alfabeto griego. Sí, y estuve leyendo un poco que los nombres que escogen tienden a ser nombres, ¿verdad? Ese comité escoge los nombres que sean quizás los más fáciles, más cortos. Por eso tú no ves nombres de pronto tan complejos. Hermenegildo. Hablando de nombres, Hermógenes. Para que sean fáciles de recordar. Claro. Ese detalle es bien interesante. De hecho, hay un asunto también con los nombres de los huracanes, y es que si el huracán o la tormenta fue una tormenta huracán devastador que causa daños muy cuantiosos en términos de vida o de material, ¿verdad? Recursos, el nombre es retirado de la lista y no se vuelve a utilizar. Sí. Y eso me parece un dato bien interesante, yo no lo sabía. Sí, no, yo tampoco. Sabía que se retiraban los nombres, pero no tenía como el asunto claro, y es un asunto de sensibilidad, ¿verdad? Pues porque imagínate después que Hugo pasó por aquí. Y que vuelve otro Hugo. Exacto. Claro. Y que tú dices, Hugo, viene otra vez y va a pasar otra. O sea, es como, ¿qué? Es devastador. Sí, un asunto de sensibilidad me parece chévere, ¿verdad? Sí. Entre los nombres que encontramos que han retirado,
el huracán David, el huracán Hugo, al huracán Andrew, Luis, Marilyn, Hortensia, Georges, Irene, Sandy y por supuesto, pues María, ¿verdad? Que fue y Fiona, que fueron nuestros últimos huracanes, sobre todo María, ¿verdad? Que fue el más devastador, mucho más devastador que Fiona. Así es que ese detalle me parece súper, súper interesante, fíjate. Yes, a mí también me sorprendió bastante. Sí. Y dentro del tema, que es un tema bastante árido y como, ¿verdad? Que nos trae recuerdos no necesariamente tan chulos, pues quizás uno tiene unas memorias de cómo cada quien se prepara para los huracanes. Sí. Por ejemplo, yo conozco gente que se juntan todos en una misma casa. Para esperar el huracán juntos y eso es bonito, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Claro. Sí, porque es una manera de juntar las familias. Claro, y te aseguras que todo el mundo está bien y aquí que se va la luz por soplar. Escupir. Escupieron allí al lado del paseo. Sí. Yo me imagino que el primer huracán que tú y yo tenemos conciencia es Hugo, ¿no? Porque fue en el 89, ya tú tendrías 8 o 9 años, yo también tendría 6, 7 años. Así es que yo tenía antes de Hugo yo no recuerdo ninguno. Hugo, yo siempre le comento a la gente, sobre todo, por ejemplo, en conversaciones que he tenido con mis estudiantes, post María y post Fiona, que no habían nacido obviamente para Hugo, y yo les digo, mira gente, Hugo fue un huracán devastador. Y yo recuerdo como ahora el ruido del viento de Hugo en las ventanas de mi casa, ventanas Miami, normal. Y yo recuerdo la sensación, y es una sensación como, tú sabes, como se me aprieta el pecho. A mí que se me olvida todo. Sí. Eso no, ya Luis, no te burles de mí. Esas cosas no se me olvidan. Yo recuerdo que en mi casa estábamos, cuando eso si no me equivoco, mi abuela estaba viva. Y pues estábamos todos. Sí. En el 89 yo creo que mi bisabuela todavía estaba viva también, pero me puedo estar equivocando. Estábamos todos en la casa esperando el huracán. Todos, me refiero a mi abuela, mi bisabuela sí estaba viva, mi hermano, mi mamá, mi papá y yo en la casita. La casa de atrás era donde yo vivía con mis papás y con mi hermano, que era una casa en madera, y nosotros pensamos, esto se va a ir, esto va a ser bien horrible. Entonces escuchábamos el crujir frente a la casa, había unas bambúas, había un bambúal bien grande, todavía queda algo de eso por allí, pero las bambúas como que se escuchaban craqueándose. Sí. Como clac, clac, sí, no, clac. Las bambúas que de por sí suenan. Y eso no se me olvida. Sí. Ese sonido, sí. Aparte del soplido del viento por las Miami, eso es como bien de las cosas que yo recuerdo claritas Sí, no, y después del huracán Hugo, yo recuerdo que en casa estuvimos sin agua un montón de tiempo, sin agua, sin luz, pero sin agua estuvimos un montón de tiempo. Y yo recuerdo ir a buscar agua, era como ir a un barrio para un chorrito de esos que hay. Yo también. Yo creo que era La Pica, a buscar los galones y los cubos y los zafacones grandes a buscarlos del agua, porque estuvimos sin agua muchísimo tiempo. Sí, yo ahorita le estaba comentando a Jean-Louis, que Jean-Louis se estaba burlando de mí, que yo recuerdo de cuando yo era niña. Claro, porque Jean-Louis nació de María Paga casi. Claro. Hello. Cuando yo era niña, esas cosas eran bien, o sea, como que marcan a uno, ¿verdad? Y el asunto de la seguridad o inseguridad que tú tienes en esos momentos es como bien importante. Y yo recuerdo que yo nunca pasé hambre. Claro. Y para mí eso fue como, a diferencia de, por ejemplo, con María, que yo no me preparé adecuadamente, y yo te puedo decir hoy que yo pasé hambre en María, pero fue por pendeja. Claro. Tú sabes, porque yo no hice lo que tenía que hacer. Y eso es una de las cosas bien importantes. Porque un poco hay un pensamiento de esto no viene nada. Claro, no. Porque nos acostumbramos también. Y al otro, tan pronto se va, yo voy a poder ir y voy a poder sacar chavitos y voy a poder ir y comprarme mi cafecito, aunque no haya luz, no haya... Tú sabes. Y yo de pronto vengo con este pensamiento de que en otras ocasiones ha sido así. Claro. Y llega María... Y nos tumbó todo. Y nosotros que dependemos de la TH, dependemos de la tecnología, dependemos de un montón de cosas para funcionar. De pronto yo me quedé en la prangana. Sin dinero, sin nada, sin potería, porque yo no compré nada. Wow. Literal, sin gasolina. Yo no tenía gasolina apenas en el carro. Wow. Así que
recuerdo, ¿verdad? Ese contraste. Cuando niña, mi mamá pues se aseguró, bien cuidadosa ella. De tener todo. Bien cuidadosa ella, y yo hice todo lo que me dio la gana. Claro. Bueno, porque eras una niña. Claro, pero de verdad fue bien impactante. Sí. Yo recuerdo que el día antes, ese día, que por la noche es que llega, digo, porque la gente dice que, que el huracán fue el 20 de septiembre, ¿no? Pero acá en Humacao se empezó a sentir 19, claro. Así que yo lo empiezo a sentir 19, ya a las 10 y pico de la noche estoy sin luz. A las 9. Entonces, ese día yo recuerdo hablando con Henry. Henry estaba en el laundry trabajando. Y yo le digo, mira Henry, como que ¿qué nos hace falta? Tenemos como más o menos las cosas. Y él me dice, vete y saca chavo la TH. Y yo, ni por aquí, gracias a Dios que él me dice, vete y saca chavo. Y yo fui, no saqué tenía $500, que fue lo máximo que podía sacar. Yo saqué $500. Ni un peso tenía yo. Ni un peso. ¿Tú sabes lo que es eso? No me imagino. Yo recuerdo, mi vecina de frente me dio café. Tan pronto pudimos, como que comimos galletas y chucherías. O sea, pero la estufa para poder cocinar, esas cosas como comida de verdad, pan, por ejemplo, ni eso yo había comprado. ¿Tú sabes lo que es? Te guillaste. Bien brutal. Y con Lorianis en casa. O sea, estábamos nosotras dos, yo no estaba sola. Menos mal que ahora el papá de mi nena vive bien cerca, literalmente unas calles más abajo. Y Aramis entonces llega y dice, no, vamos a salir, cogimos unas bicicletas y nos fuimos en bicicleta a la casa de su mamá, que su mamá tiene una planta de esas... Sí, industriales. Ella tiene negocio y qué sé yo. Y entonces allá Loriani se quedó. Loriani se quedó allá y yo comí allá y qué sé yo. Pero recuerdo, mi vecina me traía café, que era algo, pues, tú sabes, yo no puedo vivir sin café. Mi vecina me daba café. Y siempre aparecía alguien con cositas. Claro. Hasta que pude ir con mami a sacar chavos 2 o 3 días después. Sí, yo recuerdo que yo te fui a buscar... a ver, ¿te acuerdas que yo en la motora, que mami, esto fue un vacilón? Yo fui en motora con Henry. Eso fue un vacilón. Imagínense ustedes estos cuerpos bellos, bellamente redondeados en una King Kong. Una motorita, o sea, una motorita así. Y entonces está Henry y Pedro, los dos en la motorita así. Sí. Y ellos ahí. Llegamos hasta Junco, llegamos hasta Las Piedras, llegamos a Maunabo. Mami me contó. Llegamos a Maunabo. Bien gracioso. Y fuimos para allá. Sí. ¿Y te dio el antojo de beber Coca-Cola? Porque yo recuerdo, por mi madre, yo recuerdo haber deseado Coca-Cola todos los días mientras no hubo agua y luz y estábamos como bien jodidos. Yo quería Coca-Cola todo el tiempo. De verdad. Y no había Coca-Cola en ningún lado, no había nada frío tampoco. O sea, que ni un facsímil razonable. Era como que yo quería beber Coca-Cola. Qué interesante. Hasta que no me bebí una Coca-Cola era como que un sufrimiento bien grande, una angustia, más allá de los daños, porque, ¿verdad? Fue un evento bien terrible, en general. Fue terrible. Pero más allá de los daños, pues esas cosas eran como bien graciosas. Sí, mira, tú sabes que hay un asunto bien gracioso que se dice de María, y es que María llegó a Puerto Rico como categoría 16. 24. Y tardó en salir como 7 días. Exacto. Porque, ¿verdad? Cuando se habla de las categorías, es importante dejarles saber que las categorías se definen de acuerdo a las millas por hora que trae la velocidad de los vientos. La velocidad de los vientos, que se calculen millas por hora de ese huracán, tormenta. Sí, en otros países es por kilómetros. Pero nosotros en Puerto Rico, ¿verdad? Si estás viendo esto de algún otro país, nosotros utilizamos millas por hora. Correcto. Y la categoría 1 es entre 74 y 95 millas por hora. La categoría 2 entre 96 y 110 millas por hora. Estoy guiándome de Roberto Cortés. Sí. La categoría 3 es entre 111 y 129. Papo Monzón. Millas por hora. Categoría 4 es entre 130 y 156 millas por hora. Y la categoría 5 es de 157 millas en adelante.
yo pienso que María fue 200 millas. O sea, eso estuvo cabrón, ¿tú me entiendes? Dice por ahí que fue 150 fue categoría 4. Aparentemente, pero en algún pero hubo vientos, mientras pasó por nuestra zona, hubo vientos que se sintieron ráfagas de vientos. Soy Rosa Monzón. Ráfagas de vientos que se sintieron más fuertes. Yo estaba... Alex siempre me vacila porque yo preparé como 3 ambientes en mi casa. Ajá. Mi cuarto era como nuestro ambiente principal. Pues yo estaba ready todo ahí. Preparé el cuarto pequeño de la casa y puse como unas sabanitas y unas cositas. Por si acaso la cosita se ponía como más difícil, pues irnos a ese cuarto. Pues porque es un espacio en el medio de la casa y qué sé yo. Sí. Y el baño. Era como ese tercer espacio. Claro. Así que yo preparé esos ambientes y ya a las 10 de la noche yo estaba en el baño. Con mi muchachita, mi amor, estábamos las dos metidas en el baño con confort y el sábanas y cosas. ¿Alex no la pasó contigo? No, Alex no vivía en casa. Alex vivía en su casa ya. Sí, yo pensaba que Alex estaba contigo ya. O sea, en tu casa como tal. No. ¡Diantre! Estábamos la nena y yo en el baño metidas mientras estuvo la cosa bien compleja. Ella durmió gran parte del tiempo, afortunadamente, porque eso también era como un poco de tensión para mí. Sí, no, y que ella tenía, ¿cuántos? 12, 13 años. Como 14. Sí. Por ahí. Sí. Y Ale me vacila. ¡Ay, qué pendeja! Y yo escuché la vibración en la casa como si estuviera temblando. Y mi casa es terrera y se sentía como temblando. Sí, mucha gente decía que temblaba y era la fuerza del viento. La fuerza del viento. Era la fuerza del viento. Y en algún momento mis vecinos, porque nosotros éramos así como bien atrevidos y le pusimos una tablita así cruzada una... Pero a otra le pusimos unos paneles y uno de los paneles se cayó. Y entonces afortunadamente se cae y cae encima así en el piso y los vecinos salieron en algún momento con aquellos vientos, mi amor, a poner un panel que se les cayó a ellos y se dieron cuenta que el mío se había caído y empiezan a clavar y yo estoy dentro del baño y yo escucho el clac, 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 y yo digo, hay alguien clavando. Cuando me asomo veo que la ventana está expuesta y me asomo por la ventana y los veo a ellos todos mojados afuera. ¡Bendito! Yo, Mari, mi vecina al lado, el esposo Eri, iba a decir Silvio Avi, y el del frente Ricardo, los 4. Wow. Y yo no podía abrir la puerta del frente porque la puerta se infló. Ajá. Eso fue como una locura. Pero los vi a ellos y yo, ¡no se mojen! Mira lo que yo les digo. Bendito. ¡No se mojen! Bendito. Y ellos ahí embaratados. Sí. No, pero estuvo brutal. Tú sabes que, pues aquí en mi casa, todas mis ventanas son de cristal. Nene, yo me moría. Y yo no tengo tormenteras. Al sol de hoy, yo tengo, en este año puse una tormentera en el balcón, que es la que protege el sliding door del balcón, porque en mi balcón yo tengo una sliding door de cristal. Así es que yo no tengo tormenteras. Perdón. ¿Verdad? Estaba tomando agua. Y Henry y yo la pasamos aquí. Al otro día, como a las 5 o 6 de la tarde. Yo imagino la angustia de esa gente allá pensando, ustedes estaban muertos aquí. Allá arriba, donde vive la familia de Henry, que es en el monte arriba en Naguabo, ellos la pasaron, pues, se siente más, porque están allá arriba en la montaña, no sé qué. Y cuando nosotros al otro día logramos subir hasta allá, porque allá arriba abren camino y nosotros sentimos a la vecina de aquí arriba que la había pasado allá, nosotros la sentimos aquí. Y fue como, si ella está aquí es porque ella pudo bajar, si ella pudo bajar el camino está abierto. Ya. Claro, el huracán se acaba, qué sé yo, 9, 8 y pico de la mañana. Pero estuvo lloviendo como hasta las 3 pero a las 3 de la 6 tarde. y pico de la tarde es que nosotros la sentimos y nosotros decimos, espérate, vamos a arrancar para allá arriba. Y nosotros arrancamos para allá arriba detrás de ella. ¿En motora? En mi guagua. En tu guagua. En mi guagua. De allá es que bajan en la motorita. Ajá, en mi guagua.
con el perro de Henry, en aquel momento Micaela no estaba todavía en nuestras vidas, con Mauricio, arrancamos por ahí para arriba. Mauricio por el camino hasta vomita porque se marea. Bendito. Nosotros nos tardamos como 3 horas o 2 horas en subir hasta allá arriba. Lo que típicamente te tomaría 20 minutos, ¿verdad? Y cuando llegamos allá arriba, llegamos hasta un punto donde no pudimos pasar más porque había un poste en el medio. Habían abierto, no sé qué hueco, bla, bla, bla. Hasta ahí no pudimos pasar. Le damos un poquito para atrás a la guagua, le decimos a un señor, podemos estacionarnos aquí hasta mañana. Nos estacionamos frente a su casa y bajamos a pie, era como ya un poco bajando. Y cuando llegamos a casa de Henry, el llanto. Xiomara, la hermana de Henry, saludos a Xiomara, feliz cumpleaños, Xiomara cumplió estos días. Xiomara se le tiró encima a Henry gritando y llorando, y yo lo recuerdo, claro, con angustia. Naturalmente me da mucho sentimiento, porque ella decía, yo pensaba que ustedes estaban muertos, porque ella dice, tus ventanas son de cristal, sabían que no teníamos tormentera, y ella gritando encima de y Pedro, y yo parado al lado, ella ni cuenta se dio que tú sabes. Fue un asunto bien fuerte. Y me pasó también que ya en la motorita yo le digo a Henry, yo tengo que llegar a Maunabo. Yo tengo que llegar a Maunabo porque la angustia de cómo estaba mi mamá, mi tía, ¿verdad? Toda la cosa allá. Y Henry, pues la única manera es en la motorita, en la Kinko, como se llame. Y nosotros arrancamos para Maunabo. Yo creo que ese día no, el otro. Fue como un asunto. Y yo voy con Henry atrás, Henry va guiando. Y mientras más nos acercábamos a Maunabo, más yo lloraba. Ay, Dios mío. Yo iba por... Entonces tú vas viendo todo el camino. Tú vas viendo toda la destrucción por todo el camino. Claro. Y yo recuerdo con el viento dándome las lágrimas. Y el viento y las lágrimas. Entonces... Cuando llego finalmente, a quien veo frente a mi casa es a mi tío. Y yo me le echo a llorar encima a mi tío. ¿Ok? Que eso es como... Y empezó a llorar. Y él, pero cálmate, no sé qué. Y yo diciendo, no quiero que mi tía... Yo le estoy diciendo, tratando de decirle a él, que mi tía no me vea llorando, pero mi tía me va a ir, me escucha desde allá. Claro, porque estabas ahí, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Entonces fue como, cuando me pude calmar, pues les digo, está todo bien, no sé qué. Finalmente allá, pues gracias a Dios estaba todo bien, la casa es una casa segura, está entre 2 casas, así que todo estaba en orden, pero fue una cosa, tú sabes, el pecho. Sí, te entiendo perfectamente. Yo creo que tal que vivió eso, María fue como... No. Antes y después de María. O sea, nuestra vida es antes y después de Cristo, antes y después de María. Eso es una realidad. Mira, antes y después de Cristo, antes y después de María, antes y después del COVID. Esos son nuestros 3 referentes y los temblores. Sí, pero bueno, sí. Ya yo no veo los temblores de la misma manera. Ya Luis anota otro tema. Ya yo no lo veo de la misma manera. Yo no soy la misma con el asunto de los temblores. Mira, hablando del asunto de los huracanes, en Puerto Rico han pasado una serie de huracanes y tenemos una lista de los huracanes que básicamente han tocado la isla o que han impactado de alguna manera. Algunos han pasado algo cercanos y nos han impactado, ¿verdad? Indirectamente. Sí. El primero registrado, aparente y alegadamente, lo registra Juan Ponce de León en el 1508 y fue el huracán San Roque. Ese es el primer ciclón que le llamaban en aquel momento registrado. Y entró por el suroeste de Puerto Rico. Fíjate que no viene por el sureste, sino por allá, por esta área más Guánica, Cabo Rojo, ¿verdad? Fue por esta área suroeste. Sí, en los registros, ¿verdad? que encontramos, tenemos en 1928 San Felipe II. Felipe II suena como al palito ese. Felipe con leche. Pues mire, San Felipe II pasó categoría 5. Heavy. Así que imagínense en esa época un huracán categoría 5, 160 millas por hora,
con la construcción de la época, que yo me imagino que era... Sí, que en aquella época era de paja, de madera. Sí, claro, de barro, muchas paredes, ¿verdad? Así que imagínense la destrucción de viviendas, la construcción también era bien cerca de los ríos, porque era estratégicamente cerca de los ríos. Claro. Antes de que empezaran, ¿verdad?, los cambios con las construcciones más modernos. La gente lavaba en el río, así que era como que mientras más cerca del río mejor. Mientras más cerca del cuerpo de agua mejor. Así que hubo mi bisabuela vivió para esa época, y ella decía que lo que fue San Felipe y el próximo que fue San Ciprián, que fueron bien horribles. Sí. Bien horribles. Sí, mis abuelos hablaban de San Ciprián también. Mis abuelos vivieron esa época. Mi abuelo nació en el 11, en el 12. Mi bisabuela nació en 1900. Sí, imagínate. San Ciprián fue en el 1932, 4 años después de San Felipe, 120 millas por hora, y fue el último huracán intenso hasta que llega en el 89 Hugo, ¿verdad? A solamente 4 años de haber pasado San Felipe. En aquella época yo me imagino que todavía la isla no podía estar tan recuperada, ¿verdad? En términos de la época, ¿no? Económicamente, la agricultura y la poca infraestructura que debía haber en la época, ¿verdad? Tan rápido, 4 años después. En el 1956 vino Santa Clara, que dicen que entró por Maunabo. Sí, entró por Maunabo. Porque acuérdate que Maunabo, Yabucoa, Macao, estamos en el sureste, es que estamos en la punta, ahí es como los huracanes pasan por ahí. Pues Santa Clara pasó de punta a punta. Entró por Maunabo y salió por Arecibo y estuvo 3 horas en el proceso de entrar. Que estuvo poco tiempo, porque María estuvo... 3 días. Tú sabes, María estuvo heavy. A la madre María. En el 1975, el huracán Eloísa. El huracán Eloísa está catalogado como el más destructivo de ese año, ¿verdad? De esa temporada, y dejó muchas lluvias. De hecho, no fue tormenta, no fue huracán, fue una tormenta. Pasó por acá como tormenta. Fue destructiva y dejó mucha lluvia en Puerto Rico, que siempre se ha dicho que casi siempre las lluvias es lo que provoca mayor destrucción, porque las lluvias provocan derrumbes, ¿verdad? El terreno colapsa porque se satura, más las inundaciones. Claro. En el 1979 todavía nosotros no habíamos nacido. No. Pasó David, que fue uno de los nombres que se eliminó de la lista. Pasó por el sur de Ponce y era bien grande. Entonces, nosotros estamos hablando de que Puerto Rico mide 100 por 35, un huracán grande. A pesar de que no pasa directamente, nos toca. Y entonces hubo muchas inundaciones también. Claro. Y finalmente en el 89, finalmente no, ¿verdad? Llegamos al 89. Ya nosotros estábamos ahí. Al 89, que es nuestro primer huracán, entonces, que tenemos conciencia, fue el huracán Hugo. El huracán Hugo entró por el noreste, ¿verdad? Cerca por acá, Ceiba, Fajardo, cruza esta punta, así que tampoco cruzó como tal toda la isla, como María, como ese otro que mencionaste, pero Hugo dejó inmensas destrucciones porque era un huracán muy grande, el huracán categoría 3, y como ya mencioné la parte grande era justamente lo que nos tocó. Exacto, la que toca. Porque era como chumbito. La parte. Correcto. Era como chumbo, pero tenía mucho gusto. Yo lo estaba viendo al revés. Sí. Algo así. Entró bien grande así, y entonces de acá estaba como chumbito. Ya. Ok. Mentira. Eso es invento mío, gente. Claro, por supuesto. La meteoróloga Rosa. No vayan a decir ahora que Hugo era chumbo. Díganlo. Rosa dijo todo el que haya nacido después de Hugo. Rosa dijo antes de Hugo, perdón. Que Hugo era chumbo. Sí. Bueno, hay una anécdota bien interesante con este asunto de Hugo, que Jean-Louis, que no había nacido, nos la acordó, porque Jean-Louis busca esa información haciendo su trabajo. Qué lindo. Y ¿verdad? Es que Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, era el gobernador en aquel momento, y están en una conferencia de prensa, y naturalmente la prensa, valga la redundancia, está haciendo preguntas. Y entonces empiezan a manejar un tema de la falta del agua. De que cuánta gente hay sin agua. Cuánta gente no tiene agua.
Esa es como una pregunta clásica que cualquier director de agencia sabe. Debería poder responderla. Y el director de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado de aquel momento indica, el gobernador dice, pues en 1 hora podemos darles esta información concreta de cuánta gente, cuántos pueblos no tienen agua. Y el director de la ahí en plena conferencia dice, pues que esa información necesitamos más tiempo. Porque hay que llamar, hay que contactar a todos los pueblos. Con todas las excusas del mundo. Y él le dice, ¿cuánto tiempo? Él le dice, no, hasta mañana. Y el gobernador le dice, en plena conferencia, ¿pero cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que hasta mañana? Le voy a dar 2 horas. En 2 horas vamos a dar la mejor información que podamos tener. Así mismo lo dijo. Vamos a dar la mejor información, la más precisa que podamos tener en 2 horas. Y al otro día renunció. Lo renunciaron. Claro, lo tienen que haber renunciado. Por supuesto. Pero ¿y cómo es posible que tú no... Mira, si no puedes responderla, pues por lo menos, como le dijo él, y sin defender, ¿verdad? A Hernández Colón. Sí, esto no es un asunto político. No es un asunto político, que incluso él, hasta vimos el video, y él estaba como que hasta mañana. Sí, y el director empezó a sudar, hasta sacó un pañuelo y se secó. Búsquenlo en YouTube. Búsquenlo. Es como, Dios mío, en vivo, el gobernador, mi jefe. Claro, pero ¿y cómo es que tú vas a ir ahí y no vas a poderle dar una información importante? A tu jefe, que es el gobernador. Claro. Definitivamente. Me muero lentamente. Yo hubiese renunciado ahí mismo, no hubiese esperado. En vivo de todo color. Mira, en el 1995, Marilyn, que ese impactó bastante fuerte a Vieques y Culebra, pasó con 110 millas. Yo me acuerdo de Marilyn. Y a pesar de que eran 110 millas y pasó como tormenta tropical, ella alcanzó 110 millas. Pero al pasar por Vieques y Culebra, fue como bien devastador. Claro. Bien devastador. Sí, las islas municipios, ¿verdad? Que siempre han estado, pues, un poco más atrás, vamos a decirlo de esa manera. Sí, las hemos mantenido. Sí. Luego, el huracán Hortensia, que fue un año después. Hortensia, yo me acuerdo de Hortensia. En el 1996, Hortensia entró por Guánica y salió por Cabo Rojo, ¿verdad? En esa costa. Y llovió un montón. Un poco suroeste, llovió muchísimo, nos dejó muchas lluvias. Pues sobre todo porque las tormentas tienden a dejar muchas lluvias. Sí. Y Hortensia fue también horrible. En el 98, Georges, no sé cómo se dice, si era, porque todo el mundo le dice George. Sí, pero Georges. No sé si es George o Georges. Sí. Pasó con 115 millas por hora, cruzó la isla completa. Y entonces este fue el más destructivo desde San Ciprián, que fue en el 1900. Hasta ese momento, que dejó sobre 1,000 millones de pérdida, ¿verdad? Y llovió muchísimo también con Georges. Yo me acuerdo de Georges. Yo estaba en escuela superior en grado 11 y yo recuerdo como ahora Georges también. De hecho, recuerdo cuando volvimos a la escuela y como yo vivo frente a la escuela. Ya, yo debo haber estado en mi primer semestre de universidad. 98. Sí, claro. Pues yo estaba en la escuela superior. No me acuerdo. Y como yo vivo frente a la escuela, no me acuerdo. Frente a la escuela, pues todo lo que pasaba en la escuela yo lo veía. Y veía a los refugiados. Claro. Desde casa yo veía a los refugiados. Sí, ese asunto de los refugiados también es como bien interesante. Sí. Porque mucha gente no quiere irse al refugio y yo entiendo las razones, ¿verdad? Hay muchas razones para quedarte en tu casa. Claro. Pero hay que moverse. Mira, en el 2004 y en el 2010 hubo 2 que no nos azotaron directamente, dejaron lluvia e incluso pérdida de energía eléctrica. En el 2004 Frances normal. Y en el 2010 Earl. No nos tocaron tan directo, pero ay, Dios mío, ya Luis me acabas de ya Luis nos da direcciones desde allá haciendo su trabajo. La señora que no sé que eso ha sido un palo y ha sido producto de memes y de reels y todo. La señora que están entrevistando en un canal de televisión. Silvia Verónica no fue. Ajá. Señora, ¿y por qué usted no se mueve? Y ella dice, mira, nena, yo sé nadar. Yo sé nadar. La mandaron a desalojar y ella no quería. ¿Verdad? Pasa mucho con los viejitos, ¿verdad? Con la gente adulta mayor que no se quiere mover de sus lugares. En el 2011, Irene, que también fue bien fuerte, pasó
duró mucho tiempo. Y en el 2012, Rafael, que dejó mucha agua también. Yo esos dolores no me acuerdo. Porque no fueron tan fuertes. A Irene yo más o menos recuerdo. Del nombre, pero Rafael ni siquiera del nombre. ¿Ves? Sí. En el 2015, Erika, ese sí me acuerdo. Erika lo eliminaron porque Erika después fue a Soto para allá arriba también. Y en Martinica fue el más mortífero. A Martinica lo devastó completamente. No tuvo un impacto directo en nosotros. En Puerto Dominica. Rico, pero, ¿cómo? Dominica. ¿Es Martinica? De Martinica y yo. Y es Dominica. Es Dominica, no es Martinica. En la islita hermana Dominica. Después la gente va a decir que me estoy burlando. En la islita hermana Dominica dejó mucha devastación. Y en el 2017 pues nos tocó, ¿verdad? 2 huracanes, uno detrás del otro. Eso fue como bien heavy porque cuando vino Irma ya arrancó dejando un montón de gente sin luz. Obviamente azotó, sabemos que azotó las islas y las devastó también. Pero ya arrancamos con un huracán que nos deja sin luz y que venía fuerte. Y que en cierta parte de Puerto Rico, sobre todo noreste, deja mucha lluvia también. Mucha lluvia, muchas inundaciones. Recuerdo que hubo deslizamientos, un montón de cosas. Y después de Irma, una semana y pico después, llega entonces María, acabando de restablecer en muchos lugares todavía no había energía eléctrica. Y llega entonces María y nos azota también. Y eso fue como, ya escucharon todas nuestras historias de María. Sí, y finalmente ahora sí finalmente. Bien curioso, antes de finalmente, que en el trabajo estuvimos hasta abril sin luz. Claro. Desde septiembre. Yo recuerdo. Hasta abril. Y todavía hubo gente que en abril no tenía luz en Yabucoa. No. Sí, en casa de Henry allá arriba, la luz llegó como en junio. Wow. Sí. Aquí donde yo vivo, tengo que, ¿verdad? Decir, yo creo que tú también. En casa, tú tuviste luz. El 20 y pico de noviembre. Pues yo tuve 2 meses. Luz. 2 meses. Yo tuve luz. 2 meses sin luz. Yo tuve luz el domingo después de Acción de Gracia, ¿verdad? Acción de Gracia fue jueves, viernes, sábado. Ese domingo yo tuve luz. Recuerdo que ese día era el concurso de Miss Universo. Casualmente. O sea que tengo las fechas ahí como bastante claras. Y llegó la luz. Pero en Maunabo, en casa de mi mamá, llegó en diciembre. 24 de diciembre. Y era bien complejo. Mi mamá, ustedes saben, es una mujer encamada. Así que el reto era bastante grande. Yo preparé un cuarto y todo acá para traerme a mi mamá si finalmente me llegaba la luz primero. En efecto, cuando llegó, pues nada, mi tía no quiso moverse y pues nos mantuvimos, pero fue un reto bien grande, ¿verdad? Para el asunto de los abanicos. En ese momento no teníamos aire, las baterías para tratar de mantener a mi mamá lo más cómoda posible. Así es que, ¿verdad? Aparte de los retos que vienen con el asunto, sobre todo de la energía. Ahora sí, finalmente en el 2022, el año pasado, pues nos azotó Fiona. Fiona fue un huracán categoría 1, que mucha gente tuvo mucha crítica porque en el caso de Fiona, Fiona básicamente toca lo que es la parte suroeste también de Puerto Rico y gran parte del norte, sobre todo no tiene el impacto que hubo allá, pero nos quedamos sin luz. Entonces la crítica fue, ¿cómo es posible que estuvimos tantos días sin luz cuando acá no pasó técnicamente nada? ¿Verdad? En el sur hubo devastación, ¿verdad? Hasta 5 grados. Era que una de las centrales está pero allá, sabemos, ¿verdad? Que la infraestructura energética en Puerto Rico está por el piso, ¿no? Gracias y buenas noches. Yo recuerdo que nosotros íbamos a quedarnos en Cabo Rojo con mis suegros ese fin de semana, cerca de esos días. Y cancelamos porque era como que no vamos para allá con este revolú. Y después ellos iban de viaje para Orlando y si no me equivoco iba para allá. Para Orlando y tuvieron también que mover. Tú sabes que en el 2000, ahora que dices Orlando, no fue en Orlando, pero en el 2012 yo hice un viaje para Nueva York con Henry y con unas amistades, con Zulma. Saludos a Zulma, que yo sé que también nos escucha y nos ve por ahí. Y estando allá en Nueva York, llega el huracán Sandy a Nueva York. Y nosotros vivimos un huracán en octubre. O sea, tú te vas a vacacionar a un lugar donde tú piensas que jamás te va a alcanzar un huracán. Y era un asunto porque si te vas por Orlando, pues sabemos, ¿verdad? Que estamos por ahí, puede pasar. Claro. Pero
Y fue un asunto como que faltaban 2-3 días para irnos, una cosa así, y no nos pudimos ir. Tuviste que raspar. Tuvimos que raspar como 4 o 5 días más, pero yo tenía luz. Donde yo estaba, afortunadamente no pasamos necesidad, pero quiero que sepas que estábamos como en un piso 13 o 12 o una cosa así. Y fue bien interesante porque a lo lejos, todavía toda la ciudad de Nueva York, y había una grúa inmensa de esa grúa, y esa grúa se cayó, y nosotros la vimos desde casa, viendo las noticias y la viéndola desde allí, literal. Así es que nosotros pasamos ese huracán en un piso alto, no pasamos necesidad, porque en esa área no necesariamente azotó tanto, pero cuando fuimos a montar a Nueva York, vimos a Nueva York apagado. Y si ustedes saben cómo es Nueva York, que es la ciudad que no duerme, verla apagada fue un asunto bien impresionante. Asomarse por las entradas del subway y ver el agua inundado y las ratas, y eso fue un asunto bien impresionante. Bien impresionante. Entonces, tú sabes que en Nueva York, pues tú caminas cuadras y cuadras y cuadras, hay negocios y de frutas y de cosas. ¿Ves? La gente sacando para afuera las frutas, las cosas, para que no se todo, algunas perdidas, algunas para que no se perdieran. Caminamos hasta allá, cuadras y cuadras y cuadras, y nada de luz. Fue bien impresionante. Qué horrible. Sí, ver a Nueva York en ese estado. Qué horrible. No, y tú estar de vacaciones y que te pase una cosa como esa. Literal. Horrible. Yo recuerdo que estábamos en la preparación de los mentores para Cumbres 32. Yo creo que no, eso no fue tu cumbre, es el anterior. O el 30, uno de los cumbres. Sí, creo que fue el 32 o 31 o 32. No, yo creo que fue el tuyo, el 34 o el 35. No me acuerdo. Que había un taller, creo que de desarrollo personal, y yo no pude llegar ni siquiera al taller porque estuve varado. Y yo desde allá los estuve confirmando para el taller, a los mentores y todo. Sí. Sí, estuvo brutal. Mira, ¿y qué cosas, recuerdas cosas que hacía tu familia para prepararse? Mira, con exactitud no, en mi casa nunca hubo tormenteras. Yo sí recuerdo a mi abuelo. Mi abuelo murió en el 2000, así que yo recuerdo para Hugo y para el 98, para el 98 ya mi abuelo no, pero para ponerle las tablas a las ventanas, las tablas cruzadas a las ventanas, el tape eléctrico. A los carros, al cristal del carro ponerle tape. Claro que para proteger, no sé de qué, pero tú le ponías tape y eso funcionaba, olvídate de eso. Mira, en mi casa mami picaba y mami todavía tiene esos pedacitos de madera. Ella le dice los taquitos. Ajá. Esos taquitos son como el cantito de madera que ella pone en la Miami. Claro. Para que la Miami no se vaya a abrir. Ya. Y eso le hace presión y no se abre. Ah, ¿viste? Y tu mamá lo hace también. Esas son, ¿verdad? Nuestra manera de prepararnos cuando no hay tormentera. Claro. En casa siempre se compraba pan. Yo me imagino que todas las personas en Puerto Rico compran pan. Claro, y galletas por montones. Compran su lechita y su chocolate. Sí. Y su quesito de papa. Definitivamente. No puede faltar antes de un huracán. Y el asunto es que la misma noche del huracán nos saltamos todo el pan, todo el queso. Todo lo perecedero. Mi amor. Y para los próximos días, 0. Vamos a comer ahora lo enlatado. Y cuando se va la luz, ya tú sabes que hay que hacer barbecue. Mira, para esta temporada de huracanes, yo le dije, vamos a comprar unas cositas porque no tenemos nada. Así que fuimos, hicimos unas cositas, salchichas, corn beef, jamonillita, no sé qué. Hasta espagueti, toda la cosita. Y los otros días terminamos de comernos las cosas porque pues también te las tienes que comer. Claro. Si no se usan. Yo boté de esas cositas. Ay, jale esto, Yarlin, no me regañes. Yarlin me regaña si hago esto, mira. No sé, yo tenía unos potes de espagueti y unas cosas. Y en estos días me puse a recoger la limpieza de los gabinetes. Los potes de espagueti, mi amor, del 2019. y los otros días que mami no se entere, yo espero que mami no vea esto, boté sabes, ya Luis, que el terril no puede ir. 2 buckets de esos plásticos llenos de comidas militares. De verdad.
llenos de comidas militares. Y entonces los almacenaron tanto tiempo afuera en esos buckets que estaban en unas condiciones que yo dije, esto no vuelve para casa de mami ni para el carajo. Imagínate. Y yo, mira, fumigando y para la basura. Claro. Porque imagínate, a mí que no me gustan. A mí tampoco. En casa hay uno que le encantan las judías comidas militares esas. A mí no me gustan. Digo, no. A mi tía le gustan. Confieso que me las tuve que comer en María porque ya yo les dije que yo no estaba preparada. Sí, resolvieron, pero hello, eso sabe bien malo. Culo. Ajá, a cartón. A cartón, es verdad. Es horrible. Pero agradecemos la oportunidad de tener comida y cuando hace falta, ¿verdad? Y de no morirnos de hambre, definitivamente. Mira, hay un detalle que no quería dejar pasar y es que desde el 1979 en adelante los nombres de los huracanes se empezaron a utilizar equitativamente masculinos y femeninos porque anterior a esa fecha abundaban más los nombres femeninos. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, porque la culpa es femenina. Causan los problemas. Nosotras somos los que hacemos esas cosas. Qué fuerte. Porque sonaban débiles. Porque sonaban débiles. Claro, pero la culpa es de ustedes. Tenemos que poner nombres peligrosos y las mujeres son tan débiles que María nos odió. Bien débil. Y no hay María, bien débil. María y Juá. Ahí está. Llegó María y Juá, se llevó la luz como es. Yo tenía una luz. Mira, antes y venía María y Juá. Antes de que terminemos, otro dato importante. Sí. Ustedes saben que cuando pasa el ojo, después del ojo se siente la virazón. Así, porque el ojo es la calma. El ojo es la calma. En el ojo no está pasando nada. Y después viene la virazón. Antes de que hables de la virazón, en María yo no sentí nunca esa calma del ojo. Sí, porque estaba porque dependiendo del área por donde pasa exactamente, en Maunabo mi tía lo sintió, la calma. Aquí en Macao yo nunca la sentí. Porque yo le decía a Henry, nosotros estábamos viendo mi sliding door, estaba como se zafó de la canal. Y tú estabas esperando el momento Yo estaba esperando el momento de que del ojo. O que la puerta se diera o el ojo para ponerla, porque es cuestión de ponerla en el canal, porque la parte de abajo. Henry y yo a media noche, whatever, Henry me dice, vamos a poner los muebles. Y pusimos los muebles desde el sliding door hasta la pared, cosa que los muebles hicieran como cierta presión. Para que no estuviera. Y entonces, nunca pasó. Yo decía, pues Henry, cuando venga el ojo ya mismo, en la calma, ahí lo vamos a hacer. Y nunca pudimos y nunca lo pudimos hacer. Gracias a Dios que la puerta no se dio, la puerta se bandió un poco, pero al tiempo se puso derechita otra vez. Se bandió, es que se curvió. Se bandió. Pues en casa tampoco se sintió esa calma. Yo sí recuerdo la calma en Hugo. Literalmente es como está lloviendo y ya no está lloviendo. Se acabó. Y todo el mundo, ese es el ojo, ya mismo viene el virazón. Sí. En María, mi tía me cuenta que mi tío sale a pie. Es bien gracioso y camina calle abajo. Y mi tía le decía, ya mismo vuelve, esta es la calma. Sí, y de virazón hay hasta una canción. Un jingle de Budweiser. Yo no me acordaba de eso, tú fuiste la que me dijiste. Sí, búscalo en YouTube. La virazón. Está virazón de Budweiser. Mira para allá. Hasta eso le sacan show. Claro, las gracias. Y bueno, obviamente tenemos tema para algo, pero nos amanecemos. Ya sabemos lo que pasó con María y posterior a María, ¿verdad? Todas las necesidades que hubo en Puerto Rico, el asunto de los suministros, el asunto de las aguas que encontraron en Ceiba, ¿verdad? Y que hubo muchísima gente murió. El asunto del gobierno, ¿verdad? Que nos decía que había habido muy pocas muertes cuando sabemos que hubo muchísimas, miles de muertes. Directas e indirectas. ¿Verdad? Y después el brote de leptospirosis y no sé qué, ¿verdad? Hubo mucha vicisitud y la gente que estuvo fuera de Puerto Rico que veía la devastación, nosotros no podíamos ver nada. Claro. Veíamos lo inmediato, lo cercano, pero no podíamos ver más allá. Y nuestra incapacidad de comunicarnos también. Por nuestra incapacidad de comunicarnos, claro. Y la gente en Estados Unidos,
cuando yo logré tener comunicación arriba, allá en el monte, un chispito, me entra una llamada de mi primo, de Héctor Omí. Saludos a Héctor Omí, que cumpleaños hoy, ayer, antier. Un día de esta semana. Un día de esta semana, el 25. Feliz cumpleaños, Héctor Omí, te amo. Pudimos comunicarnos de alguna manera y es como, ustedes están bien, que necesitan no sé qué. Yo le digo, mira, todos estamos bien. Mi familia en Río Piedras logran llegar hasta Maunabo, así que fue complejo, tú sabes. Y nos quedan muchos recuerdos, nos queda mucha conciencia, mucho coraje de lo que pasó, ¿verdad? Sabemos que en Puerto Rico se desencadenó, ¿verdad? Muchas cosas posterior a eso, que culmina con la renuncia de no lo voy a nombrar, pero del gobernador que teníamos en aquel momento. Aquel que había muerto. Porque pues tú sabes, nos laceraron más como país y estuvo cabrón. Sí. Después, pues los documentales que uno ve después, que recogen toda esa historia, pues fue triste. Yo creo que nosotros nos sostuvimos unos a los otros. Sí, y en María, más que en muchos otros momentos, porque de pronto más adelante llega una pandemia que nos distancia, pero en María fue como la gente yo veía la cantidad de gente moviéndose, no, que vamos a llevarle a tal comunidad, no, que tal comunidad no tiene, no, que aquí vamos a hacer esto, y eso fue bien bonito. Y los vecinos, uno se ayudaba. Yo recuerdo, yo no tengo aquí planta, bueno, ya tengo una, pero en aquel momento no teníamos planta, y mi vecina, yo tenía una plantita y ella me decía, mira, si necesitas algo, y yo todos los días le daba un padrino de refresco. ¿Y ya te lo congelaba? Con agua. Ajá, con agua. Y ella me lo congelaba. Entonces yo venía por la noche y le decía, Alma, y le daba mi vaso. Lléname el vaso. Ella me lo llenaba para yo tener por la noche, bebía, no sé qué, y volví otra vez. Y esas cosas, pues uno las valora, las agradece, ¿sabes? En mi falta de preparación, Lola me consiguió una neverita que todavía está ahí en casa, no le digas a tu papá que la tengo. Una neverita y entonces ahí yo echaba mis cositas. Te digo, nosotros nos sostuvimos unos a los otros. Sí. Y siempre decía, el primero que tenga luz, puedes ir a casa, a lavar, a esto, a lo otro, ¿verdad? Claro. Y nos quedan esos recuerdos. Y fíjate que estamos hablando hoy, ¿cuántos? 6 años después de eso. Y los recordamos como ahora. Pero simplemente queríamos hablar de este tema para, ¿verdad? Un poco estamos todavía en la temporada de huracanes. Gente, prepárese, no lo tome como menos, ¿verdad? No, siempre esté pendiente. Prepárese lo más que pueda para proteger su salud, su vida, su integridad, ¿verdad? Sí. Sería como lo importante más allá del vacilón, que está cool, ¿verdad? Pero un poco, pues cuidarnos como se debe. Así es que nada, con eso los dejamos en nuestro episodio de hoy. Gracias por como siempre escucharnos. Recuerda que nos consigues en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos encuentran como Un Poco de Top PR. En TikTok y en YouTube. Un Poco de Top Podcast. Escríbenos por nuestro correo electrónico. unpocodetopodcast@gmail.com. Date la vuelta por nuestra página www.unpocodetopr.com. Eso, perro. Así es que nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo, mi gente.